Amigos, comenzamos con el primer tema de la mañana. Un tema intenso, si lo hay, porque la trata de personas es uno de los delitos más invisibles y complejos de combatir, no solo en nuestro país, pero también. En los últimos años, sí, es cierto, hay que reconocer, se han registrado avances en la identificación de víctimas, también en las condenas judiciales, pero persisten vulnerabilidades que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y migrantes. Desde la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía se trabaja en la protección y en la coordinación con organismos nacionales e internacionales para poder mejorar esto. Hoy conversamos con su directora, Manuela Reguera, para conocer cómo se enfrenta este fenómeno y todos los otros que abarca el área de la cual hoy es responsable. Manuela, qué gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenos días a todas y gracias por la invitación. Un gustazo. ¿Cómo evalúa la Fiscalía la magnitud del problema de la trata en Uruguay? Bueno, como bien decías ahora al comienzo, sobre todo en este último año, en el 2024, hemos visto un incremento nosotros en relación a la atención a víctimas de este delito. Estamos justamente, fortaleciendo y mejorando nuestro modelo de atención específico para estas víctimas, porque, si bien nosotros tenemos una metodología que utilizamos para atender y planificar la intervención con todas las víctimas de todos los delitos, particularmente, como tú bien decías, dado que generalmente se concentra en víctimas mujeres, niñas, niños y personas migrantes, tenemos que pensar modelos diferenciales de atención y tener en cuenta, sobre todo, aspectos y vulnerabilidades preexistentes de estas personas. Claro. ¿No? Y Manuela, ¿cuáles son las modalidades que han detectado con mayor prevalencia? Bien, me parece súper pertinente la pregunta, sobre todo porque en el último año asistimos a 37 víctimas de trata, la mayoría de ellas con fines de explotación laboral, que también es de alguna manera algo que nos sorprendió y por eso justamente estábamos pensando en protocolos específicos y construyendo protocolos específicos. Ponenos un ejemplo. De atención. Bueno, hemos trabajado justamente con víctimas de este delito en el marco de justamente cuando la Fiscalía nos da intervención y comenzamos una intervención temprana, que eso nos parece sumamente oportuno y esto quiere decir que cuando la Fiscalía realiza determinadas diligencias que hacen que estas personas tengan que llegar a la sede fiscal, nosotros comenzamos la intervención directamente desplegando primeros auxilios psicológicos, ¿no? Claro. Son personas que vienen sumamente afectadas. ¿Pero qué son? ¿Personas que son traídas de otros países para trabajar en Uruguay? ¿Cómo Bueno, es? Uruguay es un país de tránsito, ¿sí? También es un país de origen y es un país de recepción. Nosotros usualmente, sobre todo en este último año, hemos trabajado con personas que provienen de otros países. Ustedes saben que en la región tenemos países con situaciones políticas y económicas muy complejas y estas personas son justamente reclutadas, captadas de forma engañosa para llegar a nuestro país, justamente para ser explotadas con fines de explotación. ¿Y dónde trabajan? ¿En el campo? Y hay diversas formas o diversos lugares donde se desempeñan. Sí, puede ser en lugares de trabajo agrícola, minería, dependiendo de dónde se desarrolla la investigación, los casos que llegan a Fiscalía, Claro, ¿no? pero Y no ocurrió recién norte, ¿no? Sí, pero ocurrió recientemente el caso donde hay involucradas mujeres peruanas, que es una red de trata que ya se venía investigando desde Perú, donde hay niños que también fueron encontrados, que seguramente estos niños que son uruguayo-peruanos que llegaron con sus madres, estaban trabajando en bares nocturnos. Y en este caso, cuando tú decís que se los está atendiendo, por ejemplo, seguramente los niños quedaron bajo custodia de INAU. Sí. Y cuando se dice de intervención, ¿es un equipo de psicólogos, de asistentes? Porque, Bien. ¿qué tipo de apoyo es? Sí. Como para responder la primera parte, cuando se habla de la atención a las infancias, es INAU quien tiene el organismo rector, ¿no? Obviamente, de la política de atención a las infancias, siempre en coordinación con la unidad de víctimas y otras formas de respuesta interinstitucional que tienen. Ustedes saben que la ley de prevención y combate hacia la trata de personas también crea un sistema interinstitucional de respuesta y en ese sentido el MIDES atiende a víctimas varones adultos, a través de INMujeres atiende a mujeres víctimas adultas y INAU interviene directamente cuando hay infancias. Siempre nosotros coordinamos en ese sistema de respuesta y cuando hablamos de intervención nosotros específicamente lo que hacemos es, como les decía, en primera instancia abordar con primeros auxilios psicológicos cuando la situación irrumpe, digamos, en la fiscalía puntual. Lo que intentamos es, que esas personas tengan de alguna manera
una respuesta a ese estrés primario que produce tomar contacto con que, bueno, tienen que llegar a una sede fiscal, muchas veces pierden el control que se tiene, ¿no? Entonces nosotros intentamos de alguna manera poder devolver esa calma, esa tranquilidad, trabajar la angustia, reducir todo ese estrés que genera. Después, lo que siempre hacemos es valorar el grado de riesgo que puede haber en esa situación. Estamos hablando de que la trata de personas es un delito de crimen organizado, tiene otros delitos conexos y es fundamental, cuando hablamos de protección y atención, poder valorar el riesgo al que están expuestas esas personas. Entonces, hacemos una valoración con el Ministerio del Interior, con el equipo fiscal y desde la unidad de víctimas y pensamos estrategias de protección específica que a veces implican directamente la salvaguarda física de esas personas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no conocemos el alcance de las redes, está en plena investigación y lo que hacemos es justamente valorar eso. Y después pasamos a la intervención propiamente, ¿no? No, que justamente de eso te quería preguntar, porque vos decías, bueno, eso tiene que ver con el crimen organizado. Ustedes atienden unos 3.500 casos. El año pasado llegaron a atender 4.000, si no me equivoco, y crecen los homicidios. Entonces, te pregunto, por un lado, ¿cómo hacen para definir cuál es más urgente que el otro ante un aumento de la violencia? Y segundo, ¿cómo se prepara la Fiscalía ante casos cada vez más desgarradores, ¿no? y más críticos? Bien. Nosotros, como tú bien decís, el año pasado atendimos a más de 4.000 víctimas y testigos. El 61% de esos delitos atendidos fue delitos sexuales y violencia basada en género, pero creció de forma exponencial la atención a víctimas y testigos, sobre todo de homicidios. Esto no quiere decir que hayan crecido los homicidios, sino que o por lo menos no estadísticamente, lo que sí crece es la intervención que nos dan los equipos fiscales en el marco de la atención a víctimas y testigos de homicidios. Nosotros, yo ya lo he dicho en algunos otros espacios, estamos viendo una forma recrudecida de ejercer la violencia, ¿no? Más allá de la letalidad, las formas complejas y crueles, exacerbadamente violentas, donde también las infancias muchas veces crecen en esos ambientes. Y hemos estado de alguna manera, bueno, adelantándonos a pensar otras propuestas. De hecho, lo comenté en alguna de las otras notas, hemos pensado en la posibilidad de establecer modelos de casas de seguridad o de pensar otras estrategias porque el crimen avanza a un paso sumamente acelerado y muchas veces pareciera que nosotros vamos detrás. Entonces, si estamos visualizando cuestiones que pasan en la región, tenemos ejemplos de otras cosas que han funcionado, de otros modelos de atención que han funcionado en la región, es importante poder mirar con atención y, bueno, y ver la posibilidad de alguna manera poder adaptar o poder reconfigurar alguna de esas formas para que también puedan funcionar acá, ¿no? Hablas de las casas de atención. Expláyate un poquitito en esto. ¿Qué implica una casa de atención y qué es lo que tenemos ahora? Bueno, por cuestiones de seguridad no me quiero explayar mucho en los mecanismos que tenemos ahora, puntualmente, porque, bueno, tiene que ver con la protección de esas víctimas y testigos. Lo que nosotros estamos proponiendo y que fuimos al Plan Nacional de Seguridad con esta propuesta, tiene que ver con crear casas de seguridad que son modelos, no son casas específicas que todo el mundo sepa dónde van a estar estructuradas, sino que sea un modelo de atención puntual y específico que sea utilizado en los momentos donde de pronto hay que sacar a alguien de forma célere del territorio para su protección. Eso no quiere decir que vayamos o que eso se culmine, digamos, cuando la persona está en ese modelo de atención de seguridad, sino que después podríamos pensar estrategias luego de su declaración, por ejemplo, ante el juez competente. Pero bueno, muchas veces hay que dar una respuesta célere frente a situaciones de amenaza, amedrentamiento. En esto que ustedes me preguntaban respecto a las formas de violencia, también estamos viendo que hay una suerte de amedrentamiento, de amenazas a los testigos para que no declaren. Y eso en realidad hay que abordarlo porque si no se refuerza la sensación de impunidad, dificulta el acceso a la justicia que las personas tienen. Nosotros con los testigos construimos la noción de justicia, tenemos que trabajar porque es importante que declaren, porque es importante su palabra ante el juez competente. Y como Estado tenemos la obligación también de darles las garantías para que ese acceso a la justicia pueda ser un derecho efectivo, pero también con las determinadas garantías que la persona tiene que tener a la hora de declarar, ¿no? ¿Crees que ha cambiado la mirada sobre la víctima desde que se inició esta unidad con el nuevo Código del Proceso Penal hasta ahora? Sí. Más allá de los derechos que son otorgados a la víctima con el cambio de código, que bueno, la mayoría de ustedes tal vez ya lo sepan, que tiene que ver con que la víctima puede ser oída, puede participar activamente en el proceso penal, puede tener acceso a la defensa, puede presentar prueba en la etapa preliminar, que eso ya la coloca en un lugar completamente diferente al que teníamos con el proceso inquisitivo, ¿no? Y ahora también, al ser oral y público, coloca a la víctima como sujeto de derechos, realmente con la posibilidad de poder participar activamente.
Y sí, consideramos que a partir de eso también, y con la creación de la unidad, que justamente lo que busca es poder acompañar psicosocialmente ese trayecto por una investigación penal, de alguna manera es una forma de humanizar el trayecto por el paso por el sistema de justicia y, bueno, y reforzar y fortalecer a las víctimas que realmente quieren hacer efectivo su derecho a acceder a la justicia. Claro, yo te lo preguntaba no tanto desde el punto de vista legal, que es como vos decís, viene a partir del CPP de 2017, sino por cómo lo percibe el resto de la sociedad, porque vos decías, bueno, la mayoría, el 60% de los casos son vinculados con delitos sexuales, y generalmente la víctima de delitos sexuales no es percibida como tal por la sociedad, no tanto por las leyes, ¿no? ¿Ese cambio lo estás notando? Sí, nosotros creemos que en términos generales hay cierto cambio desde la mirada victimológica. Sí que es cierto que muchas veces, bueno, hay algunos discursos que pueden ser retrógrados en el marco de los derechos adquiridos, pero en términos generales nosotros consideramos que las víctimas tienen un lugar completamente diferente también a nivel social. Sí. Decime, ¿hay alguna diferencia en la vulnerabilidad o en la exposición entre víctimas nacionales o migrantes? Múltiples, múltiples. Es una pregunta bien interesante porque es bien compleja y bien distinta a la intervención con víctimas migrantes. Primero porque nuestra intervención está basada en todo lo que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, género, generaciones, pero las personas que llegan, sobre todo en situaciones de trata a nuestro país, se enfrentan a desafíos primero culturales, legales, son personas que no conocen nuestra legislación y tienen que adecuarse también en el marco de poder comprender, no solo en lo penal, sino también en todo lo que tiene que ver con lo civil, en el caso que el día de mañana quisieran una reparación patrimonial por el daño sufrido. Pero además tenemos limitaciones muchas veces en el idioma y está bien especificado en la ley de trata que las víctimas tienen derecho a tener su propio traductor, que deben comprender la información. Estamos hablando de muchas veces cuestiones de restricciones alimentarias por la religión que profesan. Entonces también nosotros respetamos, obviamente, y nuestra intervención tiene que ver con el respeto del culto, que muchas veces hace que desde la alimentación que brindamos hasta los tiempos en los que nos podemos comunicar, los días que deben de tener de retiro personal, bueno, hay un montón de variables que tienen que ver con esas vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades preexistentes, eso es como, bueno, lo que más vemos, que tiene que ver con que son personas que ya han estado expuestas previamente muchas veces a los mercados de trabajo informal, tienen la responsabilidad de muchas veces enviar ese dinero a la familia, que vienen a veces con esa promesa de enviar ese dinero. Y además, y esto lo traigo porque es muy, muy significativo, el año pasado atendimos 31 víctimas varones. Y eso también conlleva un trabajo diferencial, porque hay que trabajar con ellos la frustración que trae haberse sentido engañados, no haber percibido muchas veces la oferta engañosa por la cual llegaron. Tiene que ver con trabajar todo lo que implica la humillación que ellos sienten, la culpa, y eso también es un diferencial a la hora de abordar y de pensar en un plan de acompañamiento, que es la metodología que nosotros hacemos, Y ¿no? en ese acompañamiento se necesitan recursos. Discúlpame, Turca, se necesitan recursos. Sí. ¿Y cómo están en Nosotros- cuanto a los recursos esta unidad? Por Bien. ejemplo, hablabas de traducciones, por ejemplo, de traductores. Sí, eso lo gestionamos generalmente ante el Poder Judicial para que puedan acompañar las entrevistas o las tomas de declaración con los equipos fiscales, pero también muchas veces lo que implica el acompañamiento con nosotros. Claro. A nivel de país, nosotros tenemos cobertura nacional. La unidad de víctimas tiene 41 técnicos que son trabajadores sociales y psicólogas en todo el país. Lamentablemente no llegamos a cubrir todas las sedes fiscales, por lo tanto tenemos compañeras y compañeros técnicos y trabajadores sociales y psicólogos que hacen una atención semipresencial, tienen que viajar, trasladarse para poder dar cobertura nacional en todas las sedes. En este último presupuesto nosotros solicitamos 15 cargos más de trabajadores sociales y psicólogos. Fue contemplado en la reasignación de recursos por la Cámara de Senadores, pero bueno, estamos esperando finalmente que vota diputados y si esos recursos van a ser reasignados, pero para nosotros es fundamental porque constatamos una demanda insatisfecha. Nosotros del 2023 al 2024 sumamos 14 técnicos nuevos y aumentamos más de 30% el nivel de respuesta. O sea, llegamos a 4.289 es el número exacto final del año 2024 y eso lo pudimos lograr porque efectivamente tuvimos un ingreso de recursos. Entonces, lo que nosotros estamos apelando tiene que ver justamente a tener duplas psicosociales en todo el territorio nacional
porque de a una sola persona por sede es una política que no se va a sostener a largo plazo, por la demanda, por lo que implica también atender la complejidad de estos delitos, el desgaste también técnico que puede tener. Entonces, bueno, estamos ahora aguardando las resultancias de ese pedido. Las mujeres víctimas de la violencia vicaria, las mujeres que le asesinaron a sus hijos para dañarlas a ellas, ¿cómo es, cómo es la atención que reciben? ¿Tiene un plazo, las atiende un tiempo y después esas mujeres tienen que, por sus propios medios, tener asistencia psicológica, apoyos, los apoyos que necesite? ¿O la Fiscalía, la unidad de víctimas, puede sostener estos tratamientos en el tiempo? Bien. Todo plan de acompañamiento que nosotros referenciamos y confeccionamos para las personas siempre están enmarcados en el proceso penal. La atención de la unidad de víctimas finaliza cuando finaliza el proceso penal. Pero lo que tiene que ver con las derivaciones responsables que nosotros hacemos sí se dan en el trayecto de nuestra atención. Nosotros valoramos el grado de afectación de estas personas, sobre todo pensando en las mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria, y realizamos derivaciones responsables para que justamente, más allá del proceso penal, estas mujeres puedan continuar con una atención especializada, que es el derecho que tienen también a ser reparadas. Cuando pensamos en violencia vicaria, muchas veces lo que sucede es que el ofensor se quita la vida, y ahí también termina el proceso penal. Nosotros no dejamos de atender una vez que esa persona se quita la vida. Hay cuestiones que trascienden y la atención tiene que ser ajustada a la necesidad de la persona. De hecho, nosotros en estos casos justamente trabajamos como en dos aspectos fundamentales. Primero, en tratar de desculpabilizar y de responsabilizar a esa mujer y a la familia extensa. Porque muchas veces sucede que esas mujeres se sienten culpables, se sienten responsables por lo que pasó, y nosotros trabajamos en que ninguna decisión que esa mujer haya tomado en relación al vínculo de pareja o con los hijos o cualquier denuncia que haya hecho, deberían de haber tenido la consecuencia que tuvo. Bajo ninguna circunstancia esa mujer es responsable de lo que pasó, y eso intentamos trabajarlo siempre con las mujeres porque sabemos que es una de las principales afectaciones o de las principales cuestiones que traen. Pero también con la familia extensa, porque también la familia siente que no visualizó determinados indicadores, que no tuvo la decisión tal vez de denunciar o de anticiparse a esto. Bueno, nosotros en realidad también trabajamos con la familia extensa de estas mujeres. Bueno, justamente ahí, perdón que te interrumpa, Manuela, pero en redes sociales, en distintos medios, hay cierta estigmatización permanente hacia las mujeres víctimas de explotación sexual. Desde tu unidad, ¿qué se puede hacer o qué están haciendo o qué deberían hacer para sensibilizar a la población en torno a esto? Perfecto. Como les decía al principio, la Ley de Prevención y Combate hacia la Trata crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Combate de la Trata, y entre los cometidos que tiene ese consejo tiene la sensibilización y sobre todo la difusión a nivel de la población de cuáles son las características de este delito, de no responsabilizar a las víctimas porque tienen evidentemente una cuestión no solamente de vulnerabilidades previas, sino que además son captadas de forma engañosa, bueno, como ya lo estuvimos conversando. Entonces, desde ese lugar es que se trabaja con campañas de prevención y sensibilización. ¿Y cuáles son esas campañas? No me doy cuenta. Bueno, las últimas que por lo menos hemos tenido tienen que ver con folletería o con, bueno, algunas que están asociadas a lugares específicos como las fronteras, migraciones, aeropuertos. Digo, se intenta justamente por los puntos donde se sabe o las rutas que se conocen, que pueden ser trazadas, bueno, poder de alguna forma capacitar también, no solamente a quienes están recepcionando en estos lugares, sino también a los operadores de justicia, a los operadores de territorio, también para que puedan de alguna manera captar tempranamente, detectar esas situaciones, y si bien tal vez ya la captación y la detección excede lo que es la prevención, bueno, muchas veces poner a disposición determinadas herramientas para el conocimiento de la sociedad es importante a la hora incluso de poder denunciar. Claro. Muchas veces las personas visualizan los hechos y no lo definen o no lo entienden como una situación delictiva o como algo que no debería ser. Bueno, es responsabilidad nuestra poder acercar esa información para que las personas sepan cuando están frente a una situación de estas características y poder denunciar. Manuela, te traigo un caso que tiene algunos años, que es de una testigo protegida por la Fiscalía que la terminan asesinando en esa protección por problemas, digamos, hubo problemas de control o de seguimiento de parte de la policía.
Seguramente este sea un caso excepcional, pero lo traigo para preguntarte justamente qué garantías da la unidad de víctimas a que esa persona que tiene miedo, que se siente amenazada, pueda declarar y que no pase lo que pasó con esta mujer hace algunos años. Bien, en realidad no recuerdo, no conozco el caso puntual que estás diciendo, igualmente de casos específicos no puedo hablar, obviamente, pero lo que sí me parece importante destacar es que nosotros cuando pensamos en ingresar a alguien al programa de medidas especiales de protección, nosotros hacemos una valoración del riesgo para que esa persona ingrese, como les decía, con el equipo fiscal, con la unidad de víctimas y testigos y con el Ministerio de Interior, que cada una de las instituciones aporta desde su disciplina y desde su conocimiento. Y lo que se hace en ese comité, en esa valoración del riesgo, es establecer un criterio, un listado de medidas que la persona tiene que cumplir, ¿no? Estos programas de medidas de protección se instalan justamente cuando dar su testimonio a la persona lo pone en determinado riesgo, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que a veces los equipos fiscales terminan prescindiendo de las declaraciones porque las expone más a las personas, ¿no? Entonces también me gustaría como poder poner de manifiesto que nosotros hacemos ingresos a los programas de forma responsable. Eso quiere decir que valoramos el riesgo, entendemos y dictaminamos determinadas medidas que las dos partes tienen que cumplir. Ese ingreso al programa se monitorea, no es que la persona una vez ingresada, la unidad de víctimas o la fiscalía, que en realidad es quien tiene la competencia de proteger y atender como institución, se desentiende, sino que se hace un monitoreo, se hace un seguimiento y, bueno, puede ser que en ese monitoreo el riesgo suba, baje. Bueno, justamente la idea es poder de alguna manera estar de forma cercana valorando qué es lo que pasa. Pero es interesante lo que decís de que la víctima o el testigo protegido en este caso tiene responsabilidades también en el proceso para cuidarse a sí mismo. O sea, no Sí, cae claro. todo bajo la responsabilidad de la unidad de víctimas. No, de hecho el ingreso a ese programa de medidas es voluntario. Hay personas que muchas veces confrontadas con el riesgo que implica igualmente estar, deciden no participar. Y bueno, es una decisión de la persona y dentro de esa batería de medidas que las dos partes tienen que adoptar, se incluye un listado que tiene que ver con medidas de autocuidado. La persona también tiene que responder en referencia a sus propias decisiones, a sus propias motivaciones y en ese sentido nosotros damos un estricto seguimiento y cumplimiento. Si por alguna de las cuestiones que pueden sucederse, esa persona no logra sostenerse en el programa de medidas, hay motivos de expulsión, que en realidad tienen que ver con que si la persona comete delitos, si infringe normas que se le han dispuesto de seguridad, porque de alguna forma también lo que hace esa persona es poner en riesgo a todas las otras que han sido protegidas, ¿no?, en el programa. Nosotros desde el 2019 al 2024 tenemos ingresadas en el programa 477 personas. Este último año recibimos y relocalizamos 12 núcleos de familias, casi 79 personas. Entonces, la verdad que me sorprende un poco este caso que me contás porque en realidad nosotros no hemos tenido notificación de que esto sucediera bajo la órbita de la Fiscalía. Muchas veces puede pasar que la persona declara con medidas de protección, pero eso no quiere decir que sea un testigo dentro del programa de medidas especiales, ¿no? Claro. Las personas pueden declarar con identidad de reserva, pueden declarar de forma remota, pueden declarar en modalidad anticipada y eso no quiere decir que por solo el hecho de que se le reserve o ingrese al programa. Manuela, y en el caso de los niños que quedan huérfanos, producto de la violencia de género, también se les hace un seguimiento, porque me imagino que es obviamente muy complejo desde el punto de vista emocional, pero seguramente también económico para la familia. Yo me imagino abuelos, tíos teniendo que hacerse cargo de sus nietos o de sus sobrinos, producto de que quedaron huérfanos. Sí, nosotros desde el año 2024 establecimos una ruta justamente para la atención a hijos e hijas huérfanos por víctimas de femicidio, que más allá de que la unidad de víctimas tiene la atención en las primeras 72 horas, que la idea es justamente poder también con esas niñeces y con esas familias que quedan cuidando a esas niñeces desplegar primeros auxilios psicológicos, atención, orientación y contención. Luego hacemos también derivaciones responsables y comunicamos directamente a CIPIAB nosotros, que como ustedes saben es la respuesta a situaciones de violencia para niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ahí desplegamos todo lo que tiene que ver con un mecanismo de respuesta interinstitucional y coordinación interinstitucional justamente para no duplicar los recursos que ya tiene el Estado
Y en ese sentido, bueno, luego desde CIPIAP se lidera la ruta que justamente es involucrar a otras instituciones que también van a tener el seguimiento de esas niñeces, que en general puede ser INAU, a través de su comité de recepción local o a través de CAIF o bueno, de quien INAU disponga que haga ese seguimiento, para justamente poder dar la respuesta reparatoria a la que esos niños tienen derecho, ¿no? Y en ese sentido, la unidad de víctimas siempre acompaña en el marco de mantener informada a las personas, a las niñeces, pero sobre todo a través de los técnicos y las técnicas de referencia, respecto a cómo procede el proceso penal. Y en relación a lo que tiene que ver con las cuestiones económicas a las que obviamente también las familias se ven enfrentadas, porque claramente estos delitos irrumpen en la vida de las personas, obviamente desestabilizan, generan angustia, malestar, y además hay que dar una respuesta económica, patrimonial. Bueno, está la pensión por delitos violentos que la genera BPS, y también está la pensión para las niñeces que han sido justamente huérfanas por violencia basada en género. Manuela, cuando hablamos de trata hablamos de delitos transnacionales. Sí. Entonces, estamos hablando desde hace un rato y desde todas las perspectivas de recursos. Yo te pregunto, ¿cuál es la coordinación a nivel mundial que ustedes están realizando? ¿Qué apoyos tienen? ¿Cómo hacen para combinar esfuerzos? Para nosotros, una alianza virtuosa y fundamental es la Organización Internacional de las Migraciones que tenemos aquí en Uruguay, OIM, que no solamente dan una respuesta económica, que tiene que ver muchas veces, ustedes saben que la ley de trata especifica, por ejemplo, dónde las personas migrantes pueden ser alojadas y dónde no, en una situación de protección que hay que brindar. Entonces, en ese sentido, OIM, por ejemplo, económicamente muchas veces aporta lo que tiene que ver con ese alojamiento. Obviamente alimentación y recursos varios, pero además tiene un rol fundamental en lo que tiene que ver con coordinaciones asociadas a lo que puede ser la reunificación familiar, o sea que estas víctimas que deciden permanecer en el territorio nacional puedan traer a su familia a que convivan con ellos, o, de lo contrario, cuando quieren retornar a su país de origen o a un país, un tercer país, digamos, que no es Uruguay ni el país de origen. OIM se encarga de hacer todos los trámites para que esas personas, por ejemplo, puedan tener una ruta de salida deseable. Ustedes saben que las víctimas tienen, también por la ley, 180 días para decidir qué hacer, si quedarse o retornar a su país de origen. Entonces, OIM para nosotros es una alianza fundamental, porque contamos con ellas justamente para todo lo que tiene que ver con esta etapa, ¿no? Que trasciende lo que tiene que ver con la investigación penal. La víctima puede declarar de forma remota luego si se hacen las coordinaciones desde su país de origen. Acá lo importante también de alguna manera es poder darle una respuesta a esa víctima, ¿no? Y después a nivel internacional y a nivel regional existen redes de los ministerios públicos fiscales, de la Fiscalía, específicamente que aborda temas de trata. Tenemos equipos fiscales que son puntos de trata a nivel internacional, entonces ahí también se coordinan las políticas de investigación, de litigio. Y y nosotros en realidad también a través de otros, de la red especializada en género, de otros organismos internacionales o asociaciones interamericanas de los ministerios públicos fiscales también abordamos la temática. Manuela, gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública, por habernos mostrado un mundo que hasta ahora es hasta oculto, digamos. Y está bien que se mantenga. Gracias por haber estado acá. Nos vamos a la